Grabación iniciada. Buenos días, estimados alumnos. Buenas tardes para los que estamos por este lado del continente. Antes de empezar quisiera, buenos días, de algunos que ya he tenido el agrado de conocer por trabajos. Bueno, hoy día tenemos una clase de investigación cualitativa. Va a ser una clase, voy a tratar de explicarles más o menos de qué se tratan las investigaciones cualitativas para que entiendan desde cuándo surgen, más o menos cómo funciona la metodología o dónde se pueden aplicar. Pero antes de empezar quisiera enviarle un saludo a todos nuestros alumnos de Ecuador. Yo sé que lo están pasando muy mal y esperamos tener noticias pronto de todos los que aún no tenemos noticias. Pues nada, comencemos. Esta clase de hoy día de investigación cualitativa va a tener 6 partes. Primero voy a hablar un poco del origen de la investigación cualitativa, de las distintas versiones que existen. Luego la dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que en realidad es lo que siempre tratamos, lo que siempre se nos viene a la memoria cuando vemos la investigación cualitativa y lo cuantitativo, la necesidad que existe actualmente de que esta dicotomía quede atrás y que podamos utilizar metodologías multiestratégicas, que más o menos un diseño rápido de investigación cualitativa les explicaré más o menos cuáles son los pasos más importantes y terminaré explicando un poco, muy sucintamente, lo que es una entrevista en profundidad, que es la que más se utiliza. ¿Vale? Finalmente dejaremos unos 10 minutos para hacer preguntas. Hay bibliografía en el adjunta y yo les puedo mostrar a lo mejor un par de libros que son importantes para los que quieran trabajar con este tipo de metodología de investigación. Bueno, mira, en septiembre del año pasado yo hice una búsqueda en Google de la investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y como pueden ver, en la investigación cualitativa había 728.000 personas que habían buscado el término. En investigación cuantitativa, 448.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en la última década existe cada vez un interés creciente sobre el tipo de investigación cualitativa. Y todos se preguntarán por qué. Bueno, porque entendemos que la investigación cualitativa nos está dando nuevas perspectivas para hacer investigación o para complementar nuestras investigaciones. Según la búsqueda de tendencias también en Google Trends, podemos ver que la investigación cualitativa va por sobre la investigación cualitativa en búsqueda de información en Internet. Entonces, ya Bayes nos dice que existe cada vez creciente interés por el tipo de investigación cualitativa y lo podemos confirmar con esta sencilla herramienta. Para situarnos, debemos entender que la investigación cualitativa tiene su origen, bueno, no tenemos claro el origen, pero existen 4 versiones respecto a de dónde podría provenir este tipo de investigación. Por una parte está Hamilton. Toda esta información la podemos pillar en el libro de Bayes del año 2007 que está incorporada en la bibliografía, ¿vale? Son 4 teorías respecto al origen de la investigación cualitativa. Hamilton, por ejemplo, está Hamilton, Condit, Birish y Lehman y Densey y Lincoln. En el caso de Hamilton nos dice que existen 2 hitos importantes que dan origen a la investigación cualitativa. Nos dice que el primero es la ruptura del pensamiento escolástico que se produce con el libro de René Descartes que se llama El discurso del método. Lo que hace Descartes es dejar atrás el absolutismo escolástico y plantear el método cartesiano. El método cartesiano lo que nos propone en el siglo XVII es que la importancia de las matemáticas y de la objetividad de la realidad. Entonces empieza a predominar este pensamiento. Esto deja atrás todo lo que se creía durante la Edad Media, que es la época oscura de las ciencias. Pero posteriormente, en los siglos subsiguientes, en 1781, Immanuel Kant irrumpe con su libro que es La crítica de la razón pura. Y él lo que hace es criticar el absolutismo cartesiano y dice que en realidad lo que debe predominar en la investigación es el método racionalista, de la racionalidad humana. ¿Qué es lo que plantea Kant? Kant dice que en realidad no todo se puede objetivar y que nosotros como seres humanos
tenemos métodos interpretativos y comprensivos de la realidad. Y hay cuestiones en que las matemáticas o el método objetivo se queda corto. Por ejemplo, cuando queremos medir la realidad social. Hamilton nos plantea que estos dos grandes hitos son los que dan inicio a las metodologías cualitativas. Pero luego Conde nos dice que en realidad las metodologías cualitativas podrían encontrar su inicio, sus raíces, en el 400 a.C. con Platón y Aristóteles. Nos dice que Platón tiene una postura precuantitativa y que Aristóteles tiene una postura precualitativa. Pero además nos menciona tres hechos, que son los que apunta aquí, que son importantes para el desarrollo de ellas, que son la matematización del mundo en el siglo XII y XIV, luego la matematización newtoniana en el siglo XIX, el principio de indeterminación, la teoría de la relatividad. Bueno, son todas cuestiones que son teorías críticas dentro de las ciencias duras, ¿vale? Luego, para entender esta diferencia que hace Conde, nos dice que mientras Aristóteles defiende una concepción y una aproximación de la naturaleza que podemos denominar más precualitativista, que es lo que mencionaba antes, por lo que tiene más sustantiva, más sensible, más empírica, en el sentido primero de empireia, como trato directo de las cosas, Platón defiende a su vez una aproximación más precuantitativista de la naturaleza, ¿vale? En el caso de Dirichlet y Lehmann, que son otros autores, nos dicen que en realidad las metodologías cualitativas van de la mano a la investigación etnográfica. ¿Qué es lo que es la investigación etnográfica? La etnografía es la ciencia que se preocupa de estudiar las culturas y los pueblos. Entonces dice que las metodologías cualitativas van de la mano de estas ciencias. Entonces, según la evolución de la etnografía, podríamos entender la evolución de las metodologías cualitativas. Entonces describe los 5 grandes momentos de la etnografía que parten desde el siglo XV hasta el 1980. La primera etapa con la etnografía temprana, luego la etnografía de mentalidades coloniales que surge que justamente coincide con los descubrimientos y las colonizaciones de América Latina, luego la etnografía del otro cívico que tiene que ver con la escuela de Chicago, la crítica a la etnografía de la asimilación y lo último que es la etnografía postmoderna. Según Bayes, en su libro, quizás la etapa más importante de lo que describe Dirichlet y Lehmann es la tercera, que dice que son los alumnos del profesor Park en la escuela de Chicago quienes plantean por primera vez metodologías cualitativas que cambian, supone una sustitución de la actitud cristiana de los métodos cualitativos hacia una actitud laica, y que eso termina de establecer de alguna forma estas metodologías cualitativas como parte de la ciencia. Posteriormente, Benson y Lincoln, que son los que más hablan de la metodología cualitativa, con los cuales yo también estoy muy de acuerdo, ellos hablan solamente de la evolución de la metodología cualitativa. No dicen que Aristóteles, ni Platón, ni nada de eso. Ellos dicen que existe, desde el año 1900 en adelante, existe desarrollo de metodologías cualitativas. Entonces, toma este desarrollo y lo divide en 5 etapas, que son la etapa tradicional desde el 1900 al 1950, después la moderniza, de los géneros desdibujados, la de crisis de representación y el postmoderno. A ver, lo importante de esto es entender que las metodologías cualitativas, a pesar de que no tienen un punto en que a lo mejor cada uno va a buscar va a coincidir con uno de los inicios, lo importante es descubrir que a lo largo de toda la historia siempre vamos a encontrar este pensamiento que de alguna forma empuja hacia la búsqueda de nuevas formas de conocer el mundo. Entonces, de esta forma, las metodologías cualitativas no podríamos decir que surgen en el siglo XIX, en el siglo XVIII o en el siglo 400 a.C., sino que representan un tipo de pensamiento que habitualmente se desconecta de lo que había habitualmente. ¿Vale? Pero cuando nosotros hablamos de metodología cuantitativa y cualitativa, habitualmente se nos viene a la mente esta dicotomía que existe entre lo cuantitativo y lo cualitativo.
Y yo creo que la mayoría de ustedes sí que se lo han planteado de esa forma. Les dicen, no, que si vas a hacer investigación cualitativa no puedes tenerlo cuantitativo, lo que sea. ¿Por qué tendemos a pensar en esta dicotomía? Lo tendemos a pensar porque tenemos la idea esta de los paradigmas. Los paradigmas lo describió por primera vez Kant en el año 1972. Le podemos llamar, pero paradigma le llama también el giro de la metodología de la ciencia o el cambio de racionalidad de la ciencia. Este cambio o este paradigma, ¿qué es lo que son? Según Govan y Lincoln, los paradigmas deben entenderse como sistemas de creencias básicas para los científicos. Estoy hablando dentro de la comunidad científica. Es como nuestras normas, nuestros compromisos, nuestras leyes de investigación. Entonces, en 1962, Kuhn nos dice que en realidad ha habido un cambio de paradigma en el mundo científico. Entonces, lo que siempre se creía que teníamos que hacer para investigar, ya pierde valor. Entonces decimos que el mundo ha cambiado y que nosotros tenemos que cambiar la forma de abordar este mundo. Sobre todo, este tipo de cuestionamientos empiezan a surgir luego de la Revolución Francesa, luego de la crisis del paradigma de la modernidad. Empiezan a surgir estas teorías críticas a los antiguos sistemas de investigación. Entonces, Kuhn dice que los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidos que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Pero en realidad los paradigmas tienen influencia sobre tres elementos esenciales en la investigación. Cuando nosotros investigamos, sin darnos cuenta, estamos posicionados en tres supuestos. El primer supuesto en el cual nos posicionamos es el ontológico, que quiere decir cómo pensamos que es la realidad que nos rodea. Luego está el supuesto epistemológico, que es cómo pensamos que se debe relacionar el investigador y lo investigado. Y el supuesto metodológico, cómo pensamos que debemos ir a tomar los datos que queremos estudiar. Entonces, lo que ha cambiado los paradigmas es el supuesto ontológico, porque antes pensábamos que la naturaleza era una naturaleza que no podíamos cambiar, pero sí que podíamos medir, podíamos tocar, podíamos describir, ¿ya? Pero no podíamos incidir en ella, ¿ya? Pero posteriormente se plantea que en realidad la naturaleza podríamos incidir sobre ella, podríamos cambiarla, que está compuesta de un mundo viviente y de un mundo hablante, que antes no se consideraba. El cambio en el supuesto epistemológico también es fuerte, porque primero se dice que debe haber una separación absoluta entre el sujeto y el objeto de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a medir un boli, este es un boli y tiene un color, tiene un olor y nosotros no podemos cambiar nada al respecto. Pero ¿qué pasa con las sociedades? ¿Qué pasa con los seres humanos? Entonces, en este caso, el supuesto epistemológico nos sirve porque nosotros, como investigadores, podemos incidir en el sujeto. Entonces, hay una comunicación entre sujeto y objeto. Entonces, la relación ya no es objetiva, es una relación subjetiva. ¿Ya? Y finalmente, estos dos supuestos, el ontológico y el epistemológico, determinan nuestro supuesto metodológico, que es cómo vamos de objetividad. Entonces vamos a decir que en realidad nosotros vamos a utilizar el método experimental de investigación, que es tomar las cosas, medir las variables, recolectar datos, sacar conclusiones, deducciones, lo que sea. Pero si nuestro supuesto epistemológico nos dice que en realidad vamos a estudiar un sujeto, que nuestras relaciones de comunicación, en este caso lo que nosotros tenemos que utilizar son metodologías cualitativas, porque el método experimental no nos sirve. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos de supuestos ontológicos que nos describen dos autores importantes. Por una parte, Govan y Lincoln nos dicen que si nosotros asumimos un mundo real, entonces lo que puede conocerse de él es cómo son realmente las cosas y cómo funcionan realmente las cosas. Por tanto, únicamente son admisibles aquellas preguntas que se refieren a asuntos de existencia real y de acción real.
Las preguntas como las concernientes a la estética y la moral caen fuera del ámbito de la investigación científica legítima. Pero Jesús Ibáñez en 1994 nos dice, según el lenguaje que utilizo, percibo, porque mi percepción está mediatizada por mi lenguaje. Así pues, el mundo que yo construyo depende de mi capacidad de percepción y de mi capacidad de lingüística. Por eso, los científicos cuando cambian el paradigma ven un mundo completamente distinto porque las palabras y los conceptos han cambiado. Ahora bien, los paradigmas, que son los que nos hacen posicionar la metodología cualitativa y cuantitativa en una forma dicotómica, además de existir entre métodos de investigación, existen al interior de los métodos de investigación. Por ejemplo, en las metodologías cualitativas existen varias versiones de paradigmas. Dentro de la metodología cualitativa existe la versión de los 2 paradigmas, de los 3 paradigmas y de los 4 paradigmas. ¿Ya? Bueno, aquí yo le entregué una diapositiva donde describo cada una de ellas, pero lo esencial es que tengamos presente de que los paradigmas son un cuerpo de creencias, de compromisos, de normas, de leyes que compartimos los científicos y con los cuales abordamos nuestra investigación. Es como la luz que vamos a utilizar para descubrir lo que queremos investigar, ¿vale? Que los paradigmas pueden ser muchos, que en el caso de la dicotomía cualitativo-cuantitativo se da mucho por el quiebre epistemológico de mediados del siglo XIX, pero que en el caso de la investigación cualitativa, según va avanzando el tiempo, cada vez se van construyendo nuevos paradigmas o nuevas versiones que dicen que hay nuevos paradigmas. Pero a la vez, la existencia de muchos paradigmas lo que hace habitualmente es que las personas que quieran realizar investigación quieran posicionarse en uno de ellos. Pero yo creo que en los últimos años lo que ha predominado en investigación cualitativa y cuantitativa es que en realidad nosotros tenemos que dejar fuera el tema de los paradigmas y decir que nuestro objeto de estudio va a mandar el método que vamos a utilizar. Por tanto, nosotros lo que vamos a utilizar es una estrategia multimétodo, ¿ya? De investigación. Ya Alvira en el año 1983, en un libro de investigación cualitativa, decía que entre paradigmas existe un proceso convergente de reconocimiento mutuo, o sea que ya los paradigmas no están absolutamente separados. Que la perspectiva cuantitativa ha aflojado en alguna medida el énfasis de la construcción de teorías, que era el supuesto que perseguía, y que la cualitativa ha seguido con un énfasis en la construcción y generación de teorías, que no era lo que buscaba anteriormente. Y luego Density Lincoln nos dice que, en la frase que a mí más me gusta del tema de metodología, dice que el investigador dispone como si de un trabajo de película que se tratara de un conjunto de perspectivas y paradigmas que compiten y se solapan, ¿vale? Entonces, pero además de todos los paradigmas, al interior de cada paradigma podemos encontrar perspectivas metodológicas. ¿Qué son las perspectivas? Las perspectivas son, como bien dice aquí, tradiciones teóricas, compuestos por supuestos epistemológicos y principios metodológicos, ¿vale? Entonces, podemos encontrar los paradigmas y podemos encontrar al interior de los paradigmas las perspectivas. Por ejemplo, yo aquí he puesto una tabla donde salen las distintas perspectivas en la investigación cualitativa, ¿vale? El paradigma es el cualitativo. Y las perspectivas son la etnografía, fenomenología, heurística, etnometodología, lo que sea. Son tradiciones teóricas que utilizan ciertos métodos de investigación, ¿vale? Entonces, como yo sé que ya tenemos armado un queso entre los paradigmas y las perspectivas, lo que tenemos que tener claro es que en realidad lo que va a mandar nuestra investigación es el objeto de estudio. Y que todo nuestro planteamiento metodológico tiene que estar, antes de posicionarte con un paradigma científico, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro objeto de investigación. Para ello tenemos que saber qué vamos a investigar, y para saber qué vamos a investigar, vamos a saber qué herramientas vamos a utilizar para la investigación. En el caso de la investigación cualitativa, como el tema de los paradigmas ya casi se ha dejado de lado, no existe una definición única de investigación cualitativa.
¿vale? Entonces, muchas veces los autores tratan de describir características de la investigación cualitativa para irnos acercando a lo que podría ser. Yo en este caso he buscado dos acercamientos y luego yo he realizado un resumen de las definiciones. En el caso de Bayes, nos dice que la investigación cualitativa es el campo que se caracteriza primordialmente por las tensiones, contradicciones y vacilaciones presentes, tanto en su definición teórica como en la aplicación práctica. O sea, que no existe una definición específica. Denton y Lincoln, que trabajan mucho el tema de la investigación cualitativa, nos dicen que la investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y a veces antidisciplinario. Esta definición se utiliza mucho. Atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática, lo que decía antes, que puedo utilizar más de un paradigma, y enfocada. Sus practicantes son sensibles al valor de un acercamiento multimétodo. Están comprometidos con la perspectiva naturalista y el entendimiento interpretativo de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político, moldeado múltiples posiciones éticas y políticas. Un resumen. La investigación cualitativa es un tipo de acercamiento empírico a la realidad social que busca aprender los significados orales o escritos de los sujetos para comprender, explicar o interpretar un determinado fenómeno social que permite una gran profundidad en las ideas y una gran riqueza interpretativa. ¿Ya? Eso es la investigación cualitativa. Ahora bien, ¿cuál es el diseño de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa lo que busca es abordar un fenómeno social. Entonces podemos tener estos 4 ámbitos en los cuales se puede aplicar. En la vida social, en su propio marco natural, se puede aplicar en la descripción espesa de conceptos comprensivos del lenguaje simbólico. Aquí lo he repetido, aquí era un error. Y otra característica es que elige la entrevista abierta a la observación, ¿vale? La cuestión importante en este caso es que el proceso de investigación cualitativa es flexible, al contrario de la investigación cuantitativa, y es inductivo, que en el caso de la investigación cualitativa es deductivo. La idea, la investigación cualitativa comienza con explorar, con revisión de literatura, con descubrir y explicar. Lo importante de esto es que no existe un camino continuo en la investigación cualitativa. Podemos volver a la revisión de la literatura en cualquier momento. Podemos volver a la exploración en cualquier momento. O podemos empezar la explicación en cualquier momento. ¿Vale? Es circular. Siempre cuando estamos haciendo investigación cualitativa, el proceso es circular. Vamos descubriendo, vamos proponiendo. ¿Vale? Habitualmente se puede... para tener un esquema sencillo, para poder guiarnos, podemos decir, bueno, vamos a plantear una idea, vamos a seguir este continuo, pero finalmente siempre vamos regresando atrás. Sobre todo si trabajamos con entrevistas, como nos van saliendo hechos nuevos, cada vez vamos planteando preguntas nuevas y tenemos que ver si tenemos el tiempo para ir desarrollando cada ámbito que va saliendo. Aquí tengo una copia de una propuesta de investigación cualitativa de Miguel Bayes en su libro, y dice que hay ciertas tareas que podemos hacer según en la etapa que estamos de la investigación. Al principio del estudio siempre tenemos que hacer la formulación del problema, la selección de la estrategia metodológica y la selección de los casos de estudio. Durante el estudio en sí, el desarrollo, podemos hacer las cartas, podemos depurar la técnica de investigación, podemos hacer el trabajo de campo y el archivo o los análisis de la entrevista o los documentos, lo que sea. Y al final de la investigación es ordenar, se deja el trabajo de campo, se hace el análisis de los documentos y se hace la redacción final. Hay que considerar que estos son como 3 líneas muy amplias, ¿vale? Pero por la flexibilidad que plantea la investigación cualitativa, nosotros podemos hacer toma de datos al inicio y hasta el final de la investigación cualitativa. Si queremos
ir perfeccionando un tema. Por ejemplo, un tema nuevo que nos ha salido y que consideramos que es importante de seguir buscando, bueno, seguimos tirando el hilo. Si no tenemos tiempo, se deja hasta ahí. Pero la investigación cualitativa es lo que tiene, que es muy flexible, siempre lo podemos cambiar. Siempre se hacen primeras propuestas de investigación que pueden ir cambiando durante el camino. Un tipo de investigación cualitativa que se hace mucho es la del estudio emergente, ¿vale? Aquí el Miguel Bayer nos dice que el estudio emergente por lo general no se establece completamente antes que empiece el estudio, sino que emerge al tiempo que se recogen los datos. Se lleva a cabo el análisis preliminar y pasa a describirse de modo más completo el contexto. Un plan de investigación que incluya muchos de los elementos de los planes tradicionales, pero reserva el derecho a modificar y alterar y cambiar durante la recogida de datos. Eso es súper importante en la investigación cualitativa. Siempre vamos a dejar la puerta abierta a que podamos incorporar nuevos elementos en la investigación. Siempre. Nunca podemos decir hasta que llega nuestra investigación, porque a medida que vamos buscando cosas, vamos a ir descubriendo cosas. Habitualmente la investigación cualitativa se ha utilizado para estudios de tipo exploratorio. Es decir, cuando no sabemos nada del tema. Cuando no sabemos nada, vamos a plantear por primera vez un tema, no tenemos variables, no tenemos teoría, no tenemos ninguna base, entonces decimos vamos a hacer un estudio exploratorio. Que hacemos un par de entrevistas, sacamos información y nos ayudan a situarnos para poder hacer después, o a lo mejor investigación cuantitativa, alguna encuesta, lo que sea. El problema es que que debido a esto la investigación cualitativa ha perdido, la gente ha perdido interés por tratar de resolver cosas con la investigación cualitativa. Piensa que es un previo a una investigación. Entonces, los autores como Vallés, como Alvira, como Olabuenaga, nos dicen que en realidad tenemos que atrevernos con la investigación cualitativa porque en realidad nos puede dar productos mucho más interesantes si lo combinamos sobre todo con lo cuantitativo. Entonces no solamente lo tenemos que dejar al inicio de una investigación como algo exploratorio, sino que también podemos hacer tipología, podemos sacar conclusiones y este tipo de resultados. Entonces tenemos que romper con esta idea de que la investigación cualitativa solo es un preámbulo a una investigación. Aquí tenemos un cuadro donde nos dice todas las decisiones que vamos a tomar durante la investigación cualitativa, ¿vale? Yo les doy este cuadro para quienes quieran realizar un tipo de investigación cualitativa porque nos puede orientar más o menos qué se hace cada tarea en cada etapa, pero no olvidarse de la flexibilidad. Aunque el cuadro pareciera tener una continuidad, nunca debemos olvidarnos. El problema la formulación del problema sí que siempre se hace al principio, pero muchas veces se termina también depurando durante el desarrollo de la investigación, ¿vale? Entonces, al principio del estudio siempre vamos a hacer una formulación del problema. Luego la selección de los casos y el contexto, el acceso al campo para ver dónde podemos hacer la investigación, el marco temporal, decidir cuál es la fecha que vamos a utilizar, la selección de la estrategia, si va a ser estudio documental, si va por encuesta, análisis discursivo, la relación que vamos a utilizar con nuestra teoría y, bueno, detección de sesgos y aspectos éticos. Muchas veces en análisis de discurso crítico se utilizan los aspectos éticos de la investigación. Durante el estudio tenemos que hacer el cronograma si se hacen talleres, si se hacen entrevistas, lo que sea. Información de entrevista agregar o anular, modificación de protocolos, generación y comprobación de hipótesis, pero bueno, hipótesis de forma cuantitativa no se hace, ¿vale? Luego al final del estudio se realiza al abandono el trabajo de campo. Yo creo que esta es una de las etapas más difíciles. Habitualmente cuando hacemos investigación cualitativa, vamos haciendo entrevistas y no sabemos cuándo parar. Entonces, para ello es importante saber cuáles son nuestros puntos de saturación en cada tema que estamos realizando, ¿vale? Cuando ya tenemos el punto de saturación, tenemos que hacer abandono del campo. Ya no tenemos que seguir haciendo entrevistas. Y luego tenemos que hacer la escritura del informe final, ¿vale? Empezamos con el problema de investigación. ¿Cómo podemos plantear un problema de investigación en este caso? Lo que nos sugiere Vallés nos dice que
podemos preguntar a investigadores que ya trabajen sobre el tema. Es decir, por ejemplo, yo quiero investigar sobre la movilidad en Barcelona y voy a buscar a todas las personas que han escrito sobre el tema y de preguntarles cuál es la parte que no se ha investigado, cuáles son las posibles investigaciones que yo podría realizar. Bueno, lectura del material que el estudio en lectura del material escrito sobre el tema y, bueno, nuestra experiencia personal, porque habitualmente todos traemos un recorrido profesional sobre un determinado tema y ya sabemos más o menos de qué se trata la cosa. Para que sea manejable, el Valle nos dice que debemos hacer una pregunta de investigación, ¿vale? Y en el caso de la investigación cualitativa, la pregunta de investigación es el inicio de nuestra investigación y es muy amplia, puede ser muy amplia. Dice, la amplitud de la pregunta inicial va progresivamente estrechándose y focalizándose durante el proceso de investigación, al ir descubriendo la relevancia o irrelevancia de los conceptos y sus relaciones. O sea que nuestra pregunta de investigación puede ir cambiando. Las decisiones muestrales. Nosotros podemos hacer un tipo de muestreo teórico por cobertura geográfica o por bolas de nieve. Esto lo tenemos que decidir cuando vayamos a hacer cuando hacemos el diseño de la investigación, decimos cuáles son las cuotas que queremos cubrir. Se parece mucho a la investigación cuantitativa, porque si queremos hacer un estudio sobre, por ejemplo, comparativo sobre distintas comunidades, tenemos que tener al menos la cobertura geográfica de los dos lugares que vamos a hacer la comparación. Además podemos hacer por grupo etario, por género, por ingreso, por país, lo que sea. Todo lo que nos permita dar antecedentes para nuestra investigación. A veces hay temas que son sensibles y que no podemos cubrir el muestreo geográfico, la cobertura geográfica. No sé, por ejemplo, el tema de la homosexualidad es un tema sensible. Y quizás no vamos a encontrar gente tan fácilmente para que conteste una entrevista, por ejemplo, sobre conducta de riesgo en la homosexualidad, por decir algo. Entonces, en este caso, habitualmente se recurre al muestreo, al bola de nieve, que quiere decir que una persona que conozca se contacta con otra persona y con esa persona con otra persona. ¿Ya? Los criterios del muestreo son los mismos: heterogeneidad, accesibilidad y representación. ¿Vale? Para presentar un muestreo tenemos que presentar una tabla. Aquí yo puse un ejemplo de muestreo. Este es teórico. Por ejemplo, es una pregunta, un estudio sobre conciencia, anticipación de la muerte en hospitales. Entonces dice, el ritmo de la muerte es lento o rápido. Eso es lo que dice la teoría. Entonces queremos comprobar si realmente se ajusta a la realidad. Entonces hacemos un muestreo teórico que quiere decir que se ajusta a lo que nos está indicando la teoría. En este caso fueron estas dos variables. Entonces tenemos que cubrir estos dos grupos. Y para ello buscamos, en este estudio se hizo el servicio, el ritmo de la muerte lenta. Entonces se buscan los servicios prematuros y servicios de neurocirugía. Y luego los servicios de urgencia lo dividieron. ¿Ya? Pero este es un ejemplo de muestreo teórico, porque son las variables que nos da la teoría y luego las buscamos en nuestro contexto de investigación. El punto de saturación que les hablaba adelante. Habitualmente, el punto de saturación se puede dar entre la tercera y la sexta entrevista. Va a depender. Pero la definición que nos da Glasser y Strauss es la siguiente. Dice que después de que el analista ha codificado los incidentes de una misma categoría, cierta cantidad de veces comienza a ver rápidamente si el próximo incidente indica un nuevo aspecto o no. Si es sí, entonces este es codificado y comparado. Si es no, el incidente no se codifica, ya que solo agrega volumen a los datos codificados y nada a la teoría. Entonces el punto de saturación es el punto en que las entrevistas ya no nos dan nada nuevo sobre lo que estamos investigando. ¿Vale? No existe un número concreto. Podría ser la entrevista número 3, podría ser la entrevista número 5. Eso va a depender de nuestro muestreo y va a depender de lo que queramos sacar de la entrevista. ¿Vale? El punto de saturación estructural que nos dice Ibáñez, dice: para una muestra estructural son relevantes los términos de cualquier oposición y las fases de cualquier proceso. Por ejemplo, los pares opuestos son los altos-bajos, activo-pasivo, móviles estáticos.
y los sujetos finalmente a los criterios de decisiones muestrales de heterogeneidad y de accesibilidad, que son los que salían antes. ¿Vale? Los criterios para la investigación cualitativa, como siempre ha existido este tipo de competencia con la investigación cuantitativa, se han creado ciertos criterios para darle calidad a la investigación, se le llama calidad. Habitualmente las investigaciones cualitativas tienen mucha calidad. Pero se ha tratado de homologar muchas veces los aspectos cualitativos a lo cuantitativo para entender que son válidos los criterios de los resultados de la investigación cualitativa. Entonces, los criterios que se utilizan son los criterios de confiabilidad, de autenticidad y los criterios éticos. Bueno, en el libro de Vallès puede encontrar un detalle puede salir más detallado lo que significa cada criterio. Pero aquí yo les puse una tabla donde sale ¿cómo se llama? La conexión de los criterios. Por ejemplo, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, la validez interna sería la credibilidad, la validez externa sería la transferibilidad y la fiabilidad sería la dependibilidad. El criterio de referencia sería la veracidad, generalización y consistencia. Aquí, bueno, sale explicado cada una qué es la credibilidad, qué es la transferibilidad y qué es lo que es la dependibilidad. Bueno, esto solamente para que tengáis claro que cuando se hace investigación cualitativa, tenéis que tener claro todos estos puntos que estoy dando. El muestreo, que no es un muestreo estadístico, sino que es un muestreo cualitativo, los criterios de calidad de la investigación, y luego la técnica de investigación de datos que vais a utilizar. Respecto a los criterios, si queréis profundizar sobre ellos, podéis buscar el libro de Vallès o el libro de Olabuenaga. Ahí salen con más detalles para los que queráis utilizar la metodología de investigación cualitativa. En el caso de la obtención de datos, cuando ya nos vamos a poner a hacer investigación cualitativa, tenemos que decidir cuáles van a ser nuestras fuentes de datos. ¿Vale? Tenemos tres tipos de fuentes: la lectura o documentación, la observación participante, que es la investigación-acción participativa que estuvo muy de moda en la época de los 80, y la conversación y narración, que son las entrevistas de toda la vida. ¿Ya? En este caso les voy a hablar un poquito de lo que son las entrevistas en profundidad, que pertenecen al tercer grupo, que es conversación y narración. Se puede hacer análisis cualitativo de estos tres tipos de fuentes de información. Por ejemplo, también podéis hacerlo de documentos, de historias no sé, de documentos históricos, de prensa, de libros, lo que sea. Puede ser una parte de nuestra investigación y se puede completar con entrevista o con conversación o narración. La entrevista en profundidad de la que voy a hablar ahora, la entrevista se utilizaba mucho en el psicoanálisis y es mientras más en profundidad es menos directiva y es menos direccionada, ¿vale? Pero habitualmente lo que nosotros utilizamos en ciencias sociales es una entrevista semi-estructurada, que está entre semi-rígida, que está entre el punto entre la profundidad y que no logra ser cuantitativa porque no es una encuesta, ¿vale? Que deja preguntas abiertas que se pueden responder con párrafos. Las cualitativas son la entrevista no estructurada y la semiestructurada. La no estructurada es aquella que dice que es informal, conversacional, espontánea. Habitualmente son las entrevistas en profundidad, de historias de vida, biografías, ese tipo de cosas. La entrevista semiestructurada es aquella que llevamos una pauta para realizarla. Llevamos un guión que a veces nos podemos salir de él, a veces no, a veces lo seguimos y tal, pero en realidad tiene un cuerpo temático el que tenemos que seguir, pero es flexible. Habitualmente la que más utilizamos es esa, la entrevista semiestructurada. Y la entrevista estructurada ya es la encuesta, que es un análisis de cuantitativo. Después voy a contestar las preguntas. Me las dejan escritas y al final las leo y las voy contestando. ¿De acuerdo? Ya, la entrevista en profundidad. Según Olabuenaga,
Dice que la entrevista en profundidad no es otra cosa que una técnica para obtener información mediante una conversación profesional con una o varias personas, como en el caso del Delphi, que son varias, para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Taylor y Bogdan nos dicen que son encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de su vida, de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias vidas. Hay 4 campos básicos en los cuales se puede aplicar la entrevista en profundidad. Algo muy importante que no hace el análisis y la investigación cuantitativa es la reconstrucción de las acciones pasadas, ¿vale? La entrevista en profundidad nos permite conocer las acciones pasadas de forma muy detallada. Los enfoques biográficos, los archivos. Después se puede aplicar el estudio de representaciones sociales, movimientos sociales o lo que sea. Sistema de normas y valores, imágenes, creencias, códigos, estereotipos, rutas, trayectorias de vida, lo que sea. También se puede utilizar en la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductas sociales específicas. Estudios, por ejemplo, de agresividad, de violencia, las llamadas conductas desviadas, esto ya es más aplicable al ámbito de la psicología. Y luego se puede aplicar el estudios prospectivos de campos semánticos, vocabulario, discurso, arquetipos de grupos, colectivos, no sé, en un cuestionario cerrado. El diseño de la entrevista en profundidad. Dice que tenemos que preparar la entrevista, realizar el diseño de campo y el tratamiento y análisis de los datos. Para hacer una entrevista tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro guión de la entrevista. Tiene que tener los temas y los subtemas que vamos a tocar. Si es semidirigida, tenemos que tener un tiempo que nos permita cortar en algún momento la entrevista porque se nos puede ir a 3 horas. Luego, las tácticas de la entrevista. Bueno, aquí esto para quienes ya se van a dedicar solamente a hacer entrevistas, existen ciertas tácticas que son el silencio, la animación, la elaboración y reafirmar, repetir la pregunta. Bueno, la idea es que podamos plantearnos ante una persona y esta persona sea capaz de contarnos lo que nosotros queremos saber. Y luego viene la transcripción de datos. Una cuestión importante, cuando nosotros hacemos entrevistas, habitualmente, cada vez que vamos haciendo entrevista, vamos haciendo transcripción. Entrevista, transcripción, entrevista, transcripción. Es importante que no acumulemos todas las entrevistas y que luego hagamos la transcripción, porque cuando nosotros vamos haciendo la transcripción vamos sabiendo qué es lo que está sucediendo, en qué cosa nos está faltando saber, qué cosas ya sabemos y no tenemos que volver a preguntar a la siguiente persona. Entonces, cada vez que vamos trabajando las entrevistas, tenemos que a lo mejor realizar la entrevista en la mañana y transcribirla en la noche o al otro día, antes de ir a hacer la siguiente entrevista. De esta forma nosotros vamos controlando nuestro punto de saturación, porque nos podemos ahorrar mucho trabajo, porque si hacemos un montón de entrevistas, 10 sobre un tema, y las transcribimos, a lo mejor nos damos cuenta que en la quinta entrevista y al día el resto no valía la pena, y no hagamos trabajo. La entrevista la podemos luego transcribir para hacer el trabajo de codificación de las entrevistas, las podemos pasar al Atlasty. Yo aquí les puse una copia de una hoja de una entrevista en Atlasty. Es un programa muy fácil que se puede bajar la prueba por internet, se pueden utilizar creo que 15 archivos PDF, lo que deja utilizar el de prueba, o sea, para practicar está fenomenal. Y lo que permite el Atlasty es codificar las entrevistas, buscar cuáles son las variables, no sé, buscar los ámbitos, variables, las descripciones, lo que sea, lo que busquemos. Nosotros en una entrevista podemos realizar varios tipos de análisis. A ver, hemos hecho la entrevista, hemos hecho la transcripción y luego hemos hecho una codificación. Hemos buscado las variables que nos satisfacen y las ponemos, o sea, las buscamos. Con estas variables podemos hacer distintos tipos de análisis. Todo depende de lo que nos hayamos planteado como objetivo de la investigación. Si una investigación exploratoria, seguramente nos vamos a quedar en el análisis de simples observaciones, descripción. Es decir, bueno, en esta parte aquí sucedió esto otro, tal día esto, no sé. Es como describir lo que nos están diciendo las personas.
Luego, ya si queremos un análisis un poco más profundo, podemos crear categorías de análisis. Por ejemplo, decir las personas de tal edad en realidad tienden a realizar esta conducta, las personas de tal edad esta otra conducta, o los que han nacido en este lugar geográfico tienden a realizar esto, y los que han nacido en este lugar geográfico esto otro. Entonces las categorías nos permiten hacer análisis de contraposiciones sobre todo. Luego podemos hacer, bueno, después de la categoría, cuando ya tenemos categorías, sí que podemos hacer análisis de variables. Podemos decir cuáles son las opuestas, cuáles son las variables, las distintas variables que salen de una codificación, o tendencias, o cuáles se pueden relacionar, o lo que sea. Después ya podemos, ya a un nivel mucho más de análisis discursivo, como de discurso, realizar formulaciones matriciales, crear matrices que nos puedan dar explicaciones del discurso. Pero esto ya sería un análisis de discurso más profundo, que podría ser el análisis crítico, que no correspondería a una entrevista semiestructurada, ¿vale? Y finalmente se puede hacer un análisis cualitativo de teoría, que es la ground theory, que en realidad lo que hacemos es sacar a partir de nuestra teoría el análisis de la entrevista, vamos analizando la teoría y la entrevista, la teoría, y entonces vamos viendo si la teoría se cumple en la realidad. Pero esto ya a nivel ya de análisis de discurso es mucho más profundo, ¿vale? Y bueno, la idea de que tengan un poco un barniz de lo que significan las metodologías cualitativas es que si van a utilizar esta metodología en el trabajo final del máster, tengan claro que para realizar una entrevista deben cumplir todos los puntos anteriores que tienen que ver con los criterios de credibilidad, con el muestreo, con el problema de investigación y todo eso, pero además tienen que tener claro que la investigación cualitativa es muy flexible, que muchas veces la investigación cualitativa nos permite descubrir cosas y que muchas veces podemos ocupar mucho más tiempo de lo que realmente nos habíamos planteado en un principio. Eso casi siempre sucede en investigación cualitativa. Mientras más acotada esté, menos tiempo vamos a utilizar. Pero mientras más acotada esté una investigación cualitativa, es menos cualitativa, ¿vale? En el caso para realizar trabajos de investigación de final de máster, siempre se propone realizar a lo mejor un tipo de entrevista semiestructurada, y a lo mejor realizar un tipo de muestreo geográfico y un par de variables y ya está. Pero que tengáis claro que las metodologías cualitativas complementan muy bien los datos cuantitativos que podáis tener, que habitualmente entregan mucha información y que habitualmente para hacer estudios como los que hacemos nosotros en temas de ordenamiento territorial, donde no hay mucha información en terreno, vienen de maravilla, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta ahora para realizarme, yo puedo contestar todas las preguntas que queráis. ¿Había alguna aquí arriba? Me dice, ¿la entrevista es una parte obligatoria de la investigación o trabajo de grado? No, no. Hay profesores que sí que la están pidiendo porque entregan mucha información, mucha información. Y que habitualmente las investigaciones por encuesta no entregan. Lo que podéis hacer a lo mejor es hacer una parte de encuesta y un par de entrevistas que permitan conocer más detalles lo que estáis investigando. Pero que tengáis claro que se puede mezclar, que podéis plantear un estudio multiestratégico que tenga una parte cuantitativa y a lo mejor un par de entrevistas cualitativas, y que con eso podéis hacer una investigación mucho más completa, mucho más detallada. ¿Tenéis alguna pregunta que realizar? Al final mira, me he equivocado y he puesto 2 veces el PowerPoint, pero no lo vais a ver 2 veces. Pero al final del PowerPoint está toda la bibliografía para los que quieran profundizar en el tema de la investigación cualitativa. Los libros más utilizados, lejos, son los de Ruiz Olabuenaga y bueno, el Vallés. La técnica, el Vallés es técnica, a ver, ahí.
técnicas cualitativas de investigación social. Aquí van a encontrar el detalle de todo. Luego tienen el libro de Hola Buenaga, los métodos de investigación cualitativa, es este, ¿vale? Bueno, son libros súper fáciles de leer y que son muy concretos. Si buscan el punto de saturación, lo van a tener ahí. Si buscan cómo realizar una entrevista, lo van a tener ahí. Súper específicos. Ahora, si tienen alguna pregunta que realizar, espero un rato que me escribáis las preguntas y ya las puedo ir contestando. ¿Hay alguno que esté utilizando metodología de investigación en el trabajo de final del máster de cualitativa? Bueno, hay una alumna que me dice que no tiene claro cómo debo empezar a trabajar el trabajo final del máster. Pues no lo sé de verdad, querida, porque ese tema yo no lo manejo. Ah, ¿quieres un ejemplo? Hay una que me dice, ¿nos puedes ayudar con un ejemplo de este tipo de investigación en esta área del máster? Ahora estamos a la espera de saber si nuestros temas están correctos, cuando nos designan los tutores. Vamos a ver si tenemos otros temas. Bueno, chicos, la verdad que yo con el tema con lo del tema de investigación no los puedo ayudar porque no soy la persona encargada. Pero sobre algún ejemplo, yo en el caso mío yo estoy haciendo investigación cualitativa y bueno, yo trabajo el tema de participación ciudadana. Entonces, he trabajado habitualmente participación ciudadana en cualquier ámbito. Entonces, en el caso concreto de ahora, estoy utilizando como una reconceptualización del concepto de participación ciudadana a partir del movimiento 15M. Entonces, lo que he tomado del movimiento social, las entrevistas del movimiento, de la gente que ha participado en el movimiento, y a partir de ello sacar el concepto de participación ciudadana que ellos utilizan en la calle. ¿Vale? Eso es un ejemplo, en mi caso concreto, de investigación cualitativa. Luego, ese concepto se trabajará en herramientas de ordenamiento territorial. Se aplicará en herramientas de ordenamiento territorial. Entonces, en este caso, lo que yo he hecho es sacar un concepto del entorno y luego aplicarlo a la herramienta de ordenamiento territorial. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenéis alguna otra pregunta respecto a metodologías cualitativas? Sí, a ver. ¿Tú nos pones a disposición de la presentación de hoy? Ah, ¿cómo triangular la investigación cualitativa? Se puede hacer triangulación, efectivamente. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es coger lo que consiste en la triangulación es tomar desde distintas perspectivas un mismo fenómeno social. Por ejemplo, en el caso mío de la participación ciudadana, yo tomo datos cuantitativos sobre la cantidad de manifestaciones que se hacen en Cataluña, por ejemplo. Luego tomo de la teoría tomo un dato sobre el tipo de movimientos sociales y cómo se reproducen por día, según la teoría. Y luego yo hago mi entrevista y saco el dato sobre el tipo, las manifestaciones en Cataluña. Entonces lo que yo hago es hablar sobre un mismo fenómeno, pero con tres tipos distintos de fuentes. Entonces estoy triangulando, dejo la misma información de un mismo fenómeno, pero de distintas fuentes distintas fuentes, ¿ya? Entonces eso le llamamos triangulación.
se utiliza mucho porque lo que hace es entregarnos mucha información sobre un fenómeno, ¿vale? La triangulación, vale. Y temas sobre el término de referencia para la elaboración de planes. A ver, espera. Y temas sobre términos de referencia para la elaboración de planes de desarrollo con enfoque territorial económico. Bueno, en este caso ya no sabría cómo aplicarlo, ¿eh? En términos de referencia, la investigación cualitativa, porque sí. La entrevista, pues, bueno, en el caso del alumno que me pregunta sobre los términos de referencia, no me queda claro que pueda aplicar la investigación cualitativa y es. Pero en el caso me pregunta Alexis si la entrevista puede ser reemplazada por encuesta o por Delphi, claro. De hecho, el Delphi es un tipo de entrevista a profesionales. Es un tipo de, claro. En este tema, ¿aplicarían las entrevistas en cuál tema? Natalia. La elaboración de planes, ya sea ambientales como territoriales, se los puede considerar un análisis de investigación cualitativa como cuantitativa, depende de la metodología que utilices para el análisis. Si, por ejemplo, en la elaboración de un plan, en el diagnóstico aplica un FODA y quiere hacer un análisis de ese FODA, a lo mejor cualitativo, pues sí que puede ser cuantitativa. Y luego la recolección de datos, que es no sé, de población, actividades económicas, son todos cuantitativos. Si uso investigación cualitativa, ¿es necesario triangular o solo me serviría dar más confiabilidad? Habitualmente se triangula, Habitualmente se triangula, mucho. Habitualmente, lo que trabajamos en metodología cualitativa, empezamos buscando datos cuantitativos y nos damos cuenta que falta información y decimos, vale, vamos a hacer la entrevista y vamos a buscar la información que nos hace falta a través de lo cualitativo. Entonces logramos la triangulación porque ya tenemos la teoría, lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero habitualmente sí que se triangula, Así cualitativo solo, sobre todo en ámbito de ordenamiento territorial y todo, mejor triangular, porque no tienen la información para triangular. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, pues lo dejamos aquí. Importante, para los que tenéis ganas de realizar investigación cualitativa, mirad la bibliografía que está al final ya lo mencioné antes, pero que es importante la bibliografía que tenéis, que está muy actualizada. Está condensada y actualizada. O sea que es lo básico que podéis tener para hacer un tipo de investigación cualitativa. Bueno, gracias a todos. Espero que os vaya bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Grabación detenida.